¿Voy largando? Dale. Total, la primera parte es la presentación de una paciente de la que voy a hablar. Una de las participantes tuvo oportunidad de verla recientemente conmigo en consultorio. Es una paciente de la que yo aprendí novedades. La paciente de 29 años, mujer, y el título de la paciente sería un lupus con una glomerulopatía lúpica tipo 3A y dilatación pielocalicial con síntomas miccionales. El resumen clínico de esta paciente, yo la veo por primera y única vez ese año en junio de 2016, no vuelve hasta un tiempo largo después. Y en ese momento, junio de 2016, me cuenta la siguiente historia. Había comenzado en el año 2012, es decir, 4 años antes, con artralgias y exantema en alas de mariposa. Había tenido varios cuadros diagnosticados como infecciones urinarias, pero que los cultivos ella refería que habían sido negativos. Había estado internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires después de una apendicectomía por un cuadro de diarrea crónica. En el momento de la internación tenía anasarca y en algún momento tuvo hemocultivos positivos. Esto era el relato que ella hacía y una epicrisis que no era del todo clara. Yo la estaba viendo meses después de esta internación. Vuelta al hospital italiano se le había hecho una biopsia renal un mes antes de verla yo, que mostraba una glomerulopatía proliferativa mesangial leve con IgG. Esto estaba relatado en un resumen que traía la paciente, no tenía el informe de esta biopsia renal. Y tenía 4 estudios de ecografía renal, de los cuales 2 mostraban dilatación pielocalicial bilateral, uno de un solo lado y uno no mostraba dilatación pielocalicial. La función renal que me trajo, que vi en realidad, la que estaba referida en el resumen que me trajo, era normal. Yo no tuve laboratorios y había recibido pulsos de solumedrol, estaba recibiendo una dosis moderadamente alta de meprednisona, hidroxicloroquina, Imuram, omeprazol y Bactrim Forte. Todo esto es el resumen que ella me contó esa primera vez que la vi. Recién aparece 3 años después, tomando solo hidroxicloroquina. Había consultado algunas veces, aparentemente no presencialmente, al grupo de Buenos Aires, pero después había dejado todo. Tenía, cuando yo la veo en 2019, edemas. La función renal que me traía seguía siendo normal, con un colesterol elevado, y una albúmina que en distintos análisis había bajado de más de 4 gramos a poco más de 1 gramo en sangre, y una proteinuria que había llegado a los 2 gramos o más de 2 gramos, más de 2 miligramos, perdón, o sí, más de 2170 gramos de creatininuria o más de 2,2 gramos de creatininuria. Tenía además leucopenia, una ecografía renal reciente no mostraba nada, relataba cataratas, probablemente por corticoterapia, y en ese momento la serología para lupus era negativa, con un C3 bajo. En julio del 2019, después de esa segunda consulta muy alejada de la anterior, se le hace una biopsia renal que es mandada a un anatomopatólogo local, donde había 18 de 21 glomérulos no tenían alteraciones, uno presentaba una semiluna compuesta fibroepitelial, uno de los 21 presentaba depósitos hialinos subendoteliales.
era catalogada por el grupo de anatomopatólogos como una glomerulopatía lúpica tipo 3. Tipo 3 quiere decir que es una proliferativa focal. A, A quiere decir activa, así la calificaban, teniendo en cuenta que de todos modos, esto debe ser porque tenía una semiluna, porque el grado de actividad era relativamente muy bajo y la clonicidad también era muy bajo. En ese momento, con función renal normal, inicia micofenolato, se le da meprednisona por vía oral, en dosis que iban bajando, enalapril y furosemida por los edemas. A lo largo del año siguiente a la biopsia, la paciente presentó en varias oportunidades FAM positivo, anti-DNA positivo, hipocomplementemia, habitualmente más de C3 que de C4, pero de todos. La proteinuria bajó a menos de 1 gramo en 24 o miligramos gramo en la orina en muestra única, recuperando los niveles de albuminemia. Presentó, no me vino a ver a mí, sino que se trató en su lugar de origen, que es Rincón de los Sauces, un urocultivo una infección urinaria con cultivo positivo a Escherichia coli. Las imágenes que voy a mostrar a lo largo de este Ateneo no son de la paciente, son sacadas de otras publicaciones y estudios. Lo concreto es que acá tienen una imagen de una glomerulopatía lúpica tipo 3, es decir, proliferativa mesangial. A lo largo del año pasado y lo que va de este, la función renal normal se mantuvo normal, alcanzando niveles muy bajos de proteinuria en muestra única. El FAN y anti-DNA fueron habitualmente positivos con hipocomplementemia. Siempre en la orina aparecían algunos pocos leucocitos, 5, 6, y algunos pocos hematíes. Tuvo un episodio de alopecia areata que fue tratado como no relacionado con su lupus. En diciembre de 2021, solo que de esto yo me enteré en febrero de este año, había estado internada por una gastroenteritis cuya diarrea continuó después de la internación. Presentaba episodios reiterados de amenorrea. Y en febrero de 2022 viene a verme con una ecografía que mostraba moderada dilatación pielocalicial bilateral que persiste posmicción con disminución del flujo que eyectaban ambos jets ureterales, sin residuo posmiccional. Seguía con función renal normal y relataba desde la internación dolor en marco colónico, molestias miccionales y dolor suprapúbico. Le habían pedido en la internación una TAC con contraste, de la cual yo solo vi el informe, que revelaba un lipoma en el polo superior del riñón derecho, refería la vía excretora como normal, un vaso accesorio y un dato al que yo le di importancia relativa, un engrosamiento parietal gastrointestinal, que el mismo informe decía, yo le di importancia porque desconocía lo que vamos a ver después, eh, que decía que podía corresponder a una enteritis lúpica. Como tenía síntomas miccionales y estaba esa ecografía de alguna forma negada por esta tomografía computada, la derivo a un urólogo, que le hace una cistoscopía, revisa porque tiene acceso a las imágenes del ATAC y confirma que en realidad había dilatación de la vía urinaria y que la vejiga se veía contraída. Cuando él le hace la cistoscopía no había lesiones en la mucosa, porque yo pensé en algún momento que podía tener una tuberculosis, y efectúa una biopsia vesical de la que yo no tuve el diagnóstico hasta marzo, abril de este año, y me llama y me dice el urólogo, mirá, yo creo que tiene una cistitis intersticial. Cuando me dice cistitis intersticial, yo digo, bueno, pero si esta chica tiene un lupus, tiene
un engrosamiento parietal gastrointestinal que yo en ese momento lo tenía como un dato aislado, y tiene una cistitis. Tengo que pensar que esa cistitis tiene que ver con el lupus. Me pongo a buscar entre los artículos que yo tenía y encontré uno de hacía algunos años que mencionaba un caso o dos de cistitis intersticial. Entonces hago una revisión en PubMed. Acá tienen, esto repito, no es de la paciente, imágenes de enteritis lúpica donde se ve el marcado engrosamiento de la pared intestinal, lo mismo en áreas de intestino delgado, lo mismo engrosamiento de la pared intestinal. Bueno, esta persona presentaba además ascitis que había pasado con esta chica en algún momento anterior a esto. Esto es un urograma excretor donde puede verse la grosera urodilatación, no es el caso de la chica, en casos de lo que vamos a hablar ahora. Y acá tenemos una vejiga contraída con evidencia de rugosidades que sugieren que las paredes vesicales están engrosadas y con bordes irregulares. Todo esto no son imágenes de la paciente, son imágenes para que ustedes puedan ver. Lo concreto es que hace un par de semanas recibí el informe de la biopsia vesical, cistitis crónica leve, es decir, esto confirmaba el diagnóstico presuntivo con el cual la biopsió el urólogo, con un infiltrado inflamatorio linfocitario de la lámina propia. Ahí me puse, bueno, este era el laboratorio que la paciente tenía al momento de la biopsia renal, con una proteína C reactiva elevada, una proteinuria en el rango, esta era de miligramos en 24 horas de 140 miligramos, los marcadores directos de lupus, anti-ADN y FAN eran positivos, no así los antígenos nucleares extraíbles anti-RO y anti-LA, y tenía hipocomplementemia, y este era el sedimento de orina de la paciente. En ese momento, y en base a lo que yo fui encontrando, indiqué pulsos de solumedrol. La paciente se internó en una clínica de acá de Neuquén y recibió pulsos de 500 miligramos de solumedrol y después continuó con meprednisona. En esa internación, la paciente, antes de verme a mí y de que yo la derivara al urólogo, había visto a quien era su especialista en reumatología. Ella le contó los síntomas miccionales y el especialista le dijo que no tenían nada que ver. Esto es para mostrar un poco la dificultad diagnóstica por lo poco frecuente de lo que vamos a hablar ahora, que no tenía nada que ver con su lupus. Por supuesto, a la paciente, cuando el urólogo y yo después le decimos que esto era una cistitis, probablemente el urólogo no le dijo que era por el lupus, yo sí le dije que probablemente tuviera que ver con el lupus. La paciente no quiso ver a esa misma persona como reumatólogo y fue vista en la internación por una nueva reumatóloga que es quien la está siguiendo en este momento. Acá tenemos imágenes de infiltrados intersticiales en la capa muscular y submucosa de la vejiga, teniendo en cuenta, como vamos a ver después, que se puede ver acá en algunos vasos la infiltración linfocitaria en la pared vascular, porque la vasculitis es la base, una de las bases anatomopatológicas de la cistitis intersticial. Acá tenemos en inmunofluorescencia de la biopsia, no de la paciente, de una biopsia de vesícula, cómo hay depósitos de C3 en una pequeña arteria. El urólogo, que no sospechó ni pensó en un lupus, aunque tenía un resumen de la historia, no pidió inmunofluorescencia de la biopsia vesical. Acá tenemos otra vez ejemplos de la cistitis inflamatoria en estos pacientes, con algún grado de compromiso vascular de la pared vascular. Y bueno, acá tenemos
un resumen de lo que yo pude encontrar de cistitis lúpica. Observen que la frecuencia es muy rara. Después vamos a ver que no es regularmente, bueno, también si se enfrenta con gente como yo que tardó en diagnosticarla, probablemente no sea tan rara. Lo cierto es que fíjense que frecuentemente se asocia con un 80% de los casos con enteritis lúpica, que era el caso de esta paciente, que en un tercio de los casos la enteritis precede a la cistitis. Entonces, ¿y cómo se presenta? Dolor abdominal, diarrea o constipación, náusea y el síndrome de pseudoobstrucción intestinal reiterada, SIPO es la sigla en inglés. La mayoría son mujeres, es más frecuente y la mayoría de los trabajos aislados de reporte de casos que encontré son de lejano oriente, no se sabe por qué, puede haber un componente genético o epigenético. La inmunofluorescencia, como vimos en una imagen reciente, ayuda al diagnóstico por la vasculitis con depósitos arteriales de complemento. En 2/3 de los casos de cistitis lúpica se presenta como manifestación inicial aislada del LED, es decir, empieza con cistitis intersticial y después viene el LES. Más del 60% se asocia a nefritis que en general, como en el caso de esta paciente, no es una nefritis muy activa, muy agresiva. Se ha descrito asociación con compromiso lúpico del sistema nervioso central. Bueno, y acá hay algunas drogas a las que se ha descrito respuesta que veremos después. Muchas veces es asintomática, aunque lo clásico son los síntomas miccionales, y con una frecuente asociación con dilatación de la vía urinaria. Este es un trabajo de un Annals of Rheumatic Disease del 2021, donde yo lo quise poner para mostrar que una revista reumatológica de las más prestigiosas y reciente no menciona, fíjese que menciona los trastornos del sistema nervioso, menciona la anemia hemolítica, no menciona, ahí está dibujada la vejiga, pero sin ninguna flechita que la señale, lo cual habla de que no es una patología frecuentemente tenida en cuenta y bueno, menos aún diagnosticada por mí, que no la había visto nunca en mi vida. Como ya vimos, la vasculitis asociada a inmunocomplejos o depósitos de C3 es la base de la patogenia de la cistitis lúpica. Hay componentes del complemento y hay, digamos, quimoquinas, citoquinas inflamatorias, como las que vemos acá, y hay depósito de inmunoglobulinas, todo lo cual determina la cistitis lúpica, que frecuentemente se asocia, que se acompaña de eh, eh, cistitis con contractilidad anormal del músculo liso de la pared vesical. Esto es lo que determina la urodilatación que frecuentemente acompaña. Y los trabajos mencionan que muchas veces se llega al diagnóstico porque la paciente presenta deterioro de la función renal y urodilatación, es decir, y es la urodilatación la causa y no la nefritis lúpica. Entonces, se está llegando tarde al diagnóstico de una obstrucción crónica porque no es una cosa que uno piense en una mujer. La cistitis lúpica tiene depósitos de inmunoglobulinas y factores del complemento, unos anticuerpos probablemente antifilamentos musculares, pero mucho más frecuente que esto es el daño de una arteriolar por vasculitis en la pared de la vejiga. Se asocia frecuentemente a estos dos cuadros, pseudoobstrucción o compromiso sintomático intestinal y uropatía obstructiva, hay participación de interleuquinas inflamatorias y suele asociarse con estos factores de alta actividad lúpica, los scores elevados,
títulos de anti-DNA elevados y consumo de complemento. Todo esto lo fui encontrando, esta es una buena revisión en una revista para mí hasta ese momento absolutamente desconocida, que es la revista Cureus. La encontré mencionada en PubMed y me permitió leer un muy buen resumen de la entidad frente a otros trabajos que más mostraban casos aislados. De la misma revista se puede sacar los factores de riesgo, sexo femenino, presencia de anticuerpos doble cadena anti-DNA, asociación con lupus del sistema nervioso central y enteritis lúpica concomitante, con historia de vasculitis mesentérica, los síntomas gastrointestinales, altos scores de actividad lúpica, hipocomplementemia y evidencia de inflamación crónica. Acá tenemos otra revista, volví al Annal of Rheumatic Disease del año pasado, para ver una de las conductas que tomamos ahora. En el fondo, la presencia de una cistitis intersticial, perdón, en una paciente que estaba siendo tratada con micofenolato, como línea de primera línea, junto con hidroxicloroquina y glucocorticoides, el hecho de que se puede considerar como refractaria, porque hizo una cistitis intersticial por el lupus en plena inmunosupresión. Por lo tanto, ahí se mencionaba la posibilidad de sumar o cambiar, ahora vamos a charlar esto, el, por el Belimumab. El tratamiento de la cistitis lúpica, el tratamiento inicial es con pulsos de metilprednisona, en este caso daba dosis mayores que las que yo utilicé, y en los casos, bueno, y decía, esto sería pulsos de ciclofosfamida y mantener con micofenolato como tratamiento inicial, solo que esta paciente ya estaba con micofenolato por su nefritis. Por lo tanto, yo la interpreté como refractaria y mencionaba como primera opción el Belimumab. Las flechitas que lo recuadran son las mías porque fue de lo que hablamos, y, o el tacrolimus, y la infiltración o la vesical con dimetil sulfóxido o hialuronato sódico. Esto lo agregué yo porque lo encontré en otras revistas y fue la propuesta que hizo el urólogo cuando yo le conté, mira, el diagnóstico dio cistitis intersticial, es una cistitis lúpica, me dijo, si sigue con síntomas, nosotros podemos hacer esto que nos ha dado buenos resultados. Recuerdo que algún trabajo también mencionaba los dos antihistamínicos que yo mencioné antes. Les quiero contar entonces que los trabajos dicen que no hay un tratamiento establecido, todos andan alrededor de lo mismo. Pulsos de metilprednisona, algunos utilizan solo de metilprednisona oral, otros utilizan pulsos de metilprednisona a menores dosis. Fíjense la relativa prevalencia de apellidos de lejano oriente. Fíjense cómo los síntomas iniciales frecuentemente tuvieron más que ver con el tubo digestivo que con la cistitis, pero que además de los síntomas digestivos, la hidronefrosis era, y la citis eran acompañantes frecuentes. Acá tenemos ureteritis y vasculitis mesentérica, es decir, eran frecuentes acompañantes, tanto el compromiso abdominal como la dilatación de la vía urinaria, que en muchos casos llega a alterar la función renal. Esto es un poco todo el caso. A mí me enseñó mucho porque me enfrenté con un cuadro que realmente nunca había visto, que lo derivé al urólogo porque tenía síntomas misionales y yo pensé más una paciente inmunosuprimida capaz que tiene una tuberculosis de la mucosa vesical. Por eso la derivé al urólogo. Bueno, con
el informe del urólogo de que esto podía ser una cistitis intersticial, que es una entidad que él ve con relativa frecuencia, y yo también alguna vez he visto la cistitis intersticial, pero muy aisladas veces. Bueno, ahí es donde yo dije, bueno, pero si tiene un lupus, esto no pueden ser dos cosas al mismo tiempo, esto no es una coincidencia, y ahí me enteré y me informé de la existencia de esta entidad. Este es el Ateneo, lo presenté en forma breve, pero creo que es bastante didáctico, o al menos lo fue para mí. Escucho si hay alguna pregunta. Perdón, quiero aclarar. La reumatóloga que la vio, que no podía estar presente en este momento, habló con la paciente sobre la posibilidad de utilizar, sí, sobre su deseo, su indicación de cambiar la inmunosupresión y sobre la posibilidad de agregar pulsos de ciclofosfamida. La paciente, cuando escuchó los efectos colaterales esperables de la ciclofosfamida, me contó a mí, con quien tiene un poco más de confianza, que ella quería quedar embarazada y que no quería la ciclofosfamida. En ese momento yo intercambié con la reumatóloga, que yo no tenía el gusto de conocer, eh, le pedí su mail y le di algunos artículos, y ya en la segunda consulta con ella habló con la paciente de utilizar belimumab como tratamiento de su cuadro, digamos, reumatológico vesical refractario. Ese es un poco todo el resumen que puedo presentar yo. La paciente ahora está a punto de iniciar el tratamiento con belimumab y le avisé a la reumatóloga que el urólogo podía utilizar. Los síntomas de la paciente se van y vienen, pero si ella seguía con síntomas miccionales, el urólogo podía utilizar eh, infiltraciones, es decir, inyecciones intravesicales de hialuronato, que él decía que en cistitis intersticiales, obviamente no lúpicas, le había dado buen resultado. Escucho preguntas si es que hay alguna. Bueno, Fernando, espero que me escuchen, estoy un poquito afónica. Bueno, ayer a raíz de tu cuadro, del caso este que vos me contaste, tuve que ir a leer, porque si yo veo una paciente con una cistitis en una mujer lúpica y con dilatación pielocalicial, probablemente pensaría, no sé, en otra patología, un reflujo vesicoureteral, o sea, cualquier cosa menos haber pensado en una cistitis lúpica, porque tampoco vi. Y cuando estuve leyendo anoche los diagnósticos diferenciales de los pacientes con cistitis lúpica, es una, la cistitis de otras causas, por ejemplo, como vos bien dijiste, la tuberculosis, la cistitis intersticial por otra causa. La segunda causa en la que se puede ver cistitis en un lupus es la asociación de mielopatía transversa en lupus, que puede dar trastornos en la evacuación vesical y que podría dar dilatación pielocalicial. Ese sería otro diagnóstico. Y el tercer diagnóstico son las cistitis ocasionadas por ciclofosfamida, como ya conocemos nosotros. Eran los tres diagnósticos que proponía, o más bien cuatro. Otra de las cosas que yo, bueno, por supuesto que lo otro que dicen es que se confirma el diagnóstico cuando hay un éxito terapéutico. En este sentido, incrementar la inmunosupresión probablemente sería favorable, y estoy de acuerdo en dejarle la nicofenolato y agregarle belimumab para no agregarle alguna posible toxicidad mayor con la ciclofosfamida. Después lo otro que yo les comento, así como cosa que a mí me sucede y que ahora la voy a tener en cuenta de acuerdo a este cuadro clínico, es que algunos pacientes con lupus se presentan con microhematorias asintomáticas, sin dismorfia. Entonces, y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar algunas decisiones. Yo en general, si tiene una microhematuria sin dismorfia,
por supuesto que la sigo al paciente esperando que tenga, bueno, por supuesto, otra causa que no sea nefrológica o directamente que no tenga una glomerulonefritis. Haría un seguimiento de esta paciente, pero bueno, voy a tener en cuenta esta entidad que antes no la había tenido en cuenta. Así que me parece que es muy rica esta paciente y aparte nos vemos con un diagnóstico que si bien es infrecuente, existe, está y vos ya lo tuviste. Así que yo es el primer caso que veo. Pero bueno, como vos bien decís, puede haber casos que no hayamos hecho diagnóstico por desconocimiento. ¿eh? Sí, Bueno, de todos gracias. modos es muy rara la entidad. Quiero agregar que, bueno, ciclofosfamida no tenía antecedentes y que el dato en contra de que la mielodisplasia fuera la causa de la... es que en general en una mielodisplasia uno esperaría una vejiga distendida y no contraída como tenía esta paciente. Eh, ¿Por qué? Porque la falla es de la inervación de la vejiga, es neurológica y no de la pared vesical. Es Exacto. mi idea en mi escaso conocimiento de urología. Sí, sí, Eh, exacto. de todos modos, sí aprendí. Yo la comenté con otro nefrólogo y dijo, una vez vi una cuando era residente de clínica médica, un nefrólogo joven y con experiencia. Bueno, evidentemente algunos, pero ya te digo, estamos hablando de que ni siquiera en las actualizaciones de Lupus a las que uno tiene acceso se encuentra como mencionada, es decir, que evidentemente es rara. Puede ser que el hecho de que se la describe como más frecuente en el lejano oriente, ellos la piensen más a menudo que nosotros y por eso lleguen al diagnóstico. Pero realmente es un caso que me enseñó mucho, porque para mí era nuevo, totalmente. Sí, exacto. Buenas noches, ¿cómo andan? Soy Nelson. Me parece muy interesante porque además es raro porque la glomerulopatía no progresó en absoluto. Ella abandonó el tratamiento y siguió teniendo una clase 3, cosa que uno no está muy acostumbrado. Cuando los pacientes abandonan tratamiento y sobre todo de mantenimiento, progresan, ¿no? En líneas generales. No fue lo que sucedió con esta paciente. Ella tenía clase 3 en el 2016 y en el 2021 siguió teniendo clase 3 con mucho componente de agudo y poco de crónico. En ese sentido le fue muy bien, ¿no? Creo que eso ha sido bueno para ella. La otra cosa que me pregunto, Fernando, ¿la fisiopatología de esto es una vasculitis? ¿Te entendí bien? ¿Es una vasculitis de la pared de los vasos sanguíneos de la mucosa? Sí, Porque es tiene una un infiltrado vasculitis, no es de la mucosa, es de la capa muscular, es vasculitis de la muscular, no, no, de la claro, de la muscular, sí, y la y pared, también tiene infiltrados intersticiales, sí, que es lo aclarando que tiene. que el compromiso intestinal también parecería deberse a vasculitis. Sí. Alguna vez yo había escuchado la posibilidad de enteritis lúpica, por eso cuando la TAC la mencionó, dije, claro, por eso los síntomas que tiene esta chica, pero porque alguna vez lo había escuchado, yo no sospeché nunca que se asociaba frecuentemente con cistitis lúpica. Sí, una mujer con dolor abdominal, uno y joven piensa que puede tener una vasculitis lúpica, ¿no? Eso también Sí, lo tenemos medio incorporado. sí. Este, como consulta te hago. Bueno, es muy interesante, obviamente, y como dice Silvia, vamos a tener que abrir el ojo con las microhematurias, ¿no? Eh, Nosotros acá, lamentablemente, no tenemos posibilidades de tener buenos sedimentos urinarios y discernir entre dismórficos y no dismórficos, así que eso no lo tenemos tan accesible, digamos. En líneas generales, los sedimentos urinarios los hacen los bioquímicos y los estacionan mucho tiempo hasta que lo pueden procesar, como pasa en el 99% de los laboratorios, y los dismórficos, no dismórficos, nos cuesta mucho, digamos, categorizarlos o darle importancia. Te pregunto algo ahora sí, con respecto a la biopsia, ¿ella tenía, por ahí me la perdí, ¿tenía vasculitis en la biopsia? ¿Signos de En la vasculitis? biopsia, Sí, primero, perdón. quiero aclarar porque me olvidé, la biopsia
seguramente por bajo contenido de glomérulos, no tenía inmunofluorescencia, la biopsia Te renal. pregunto la biopsia. No, no, yo te pregunto la biopsia de vejiga, perdóname, no de. En la biopsia de vejiga, el laboratorio que la describe, que no es el laboratorio al que el urólogo la llevó a un laboratorio al que él le tiene confianza, yo no. Entonces, no me informa vasculitis. Podría ir a pedirle el taco, ya lo he hecho en otras oportunidades, y llevarlo a otro lado, a ver si Claro. describen algo más. Y Pero, otra, pero no dentro de estaba los diagnósticos descripta. diferenciales, perdón, te interrumpa. Dentro de los diagnósticos, no me acuerdo de la historia clínica si esta mujer tiene cistitis crónica. Cistitis, digamos, sí, evidentemente tiene, perdóname, te completo la consulta. Sí tiene síntomas urinarios de mucho tiempo de evolución, eso me queda claro. Y Así que dilatación sí, de la vía urinaria también. sí, eso sí. De las primeras No, ecografías, algunas tenían dilatación. sí, eso me quedó claro. Pero cistitis, la pregunta está dirigida a esto. El cuadro histológico de la biopsia de la mucosa y de la muscular de la pared vesical, digamos, ¿podría ser compatible con una cistitis bacteriana crónica o no? Yo no tengo la más pálida idea, ¿no? Parecía que Era una tiene infiltrado. infiltración linfocitaria. Ese Sí, dato, digamos, salvo que no fuera una infiltración bacteriana, pero además una infiltración del músculo en ausencia de compromiso de la mucosa, porque la mucosa era normal, no me parece como que el lugar primario, es decir, quiero decir, si fuera infeccioso, uno esperaría que entre por la mucosa, no por el músculo. Y acá estaba ajá, solo está afectado bien, el músculo. entiendo. Sí, tengamos en cuenta que para la próxima que tengamos, que probablemente, no sé si de todos los que estamos y sobre todo los más jóvenes, es probable que tengan alguna, o que ante hematuria no justificada le pidan la biopsia. Por favor, pedirle inmunofluorescencia, ¿no? Claro, pasa que acá, repito, yo no pedí la biopsia vesical, la No, pidió el no, y aparte, urólogo ¿qué la vas a y a él sospechar, para no? el diagnóstico de cistitis intersticial le alcanzaba con la biopsia de músculo. No, Claro. ni se imaginó una vasculitis. Cuando lo habla conmigo, yo le digo, pero mirá, si es una cistitis intersticial, tiene que ser algo relacionado con el lupus, no va a tener dos patologías desconectadas. Y ahí me puse a buscar, le mandé toda la bibliografía y estuvimos charlando con él Muy bueno, también. muy bueno. Para Bueno, mí muchas fue gracias. Perdón. una cosa muy didáctica, porque, repito, Sí. encontrarme a los 70 años con una entidad que no había visto ni sospechado nunca fue muy didáctico. Ah, dentro de 20 años pensás puede encontrarte otra. Vos sabés que no me van a encontrar a mí dentro de 20 años. No, digo porque cuando tenga 70, eso me refiero, no No, ahora. tengo 70 Nada, sí, años. te tiré una línea nada más. No acepto líneas, soy Ah, no, plenamente obvio. consciente de mi edad. Bueno, genial, Pero, muy bueno, muchas Fernando. gracias. Muy bueno todo, muy actualizado y como siempre nos ayuda una barbaridad en los diagnósticos, ¿no? Mira, una cosa que aprendí y que me enseñó esto es, si yo, que recibí solo el informe de la tomografía computada, porque es lo que me trajo ella, le hubiera dicho, no, mandame el CD, probablemente, como hizo el urólogo, revisando el CD, hubiera encontrado, la paciente es de Rincón de los Sauces, el contacto no es muy sencillo, eh, ella le llevó el CD al urólogo y ahí se veía claramente que no era normal la vía urinaria. Eso también enseña a no confiar en los informes de los imaginólogos, a tratar de buscar uno, porque, sobre todo porque había antecedentes de ecografías que mostraban dilatación de la vía urinaria. Muy Sí. bien, Como gracias. desafío para la Norpatagónica, curso de imágenes para nefrólogos, che. Sí, sí. Chicos, ¿alguno quiere hacer alguna preguntita al doctor? No, la verdad que estuvo muy claro. Bueno, gracias a todos. Gracias, Fernando, por compartir tu paciencia. Gracias, Doc. Bueno, no, sí,
compartí no solo mi paciente, sino mi ignorancia, porque Sí, es sí. lo que, con Sí, lo que con- me enfrenté con esta Con paciente. los ignorantes que estamos de este lado, dale. Y el hecho de darle más pelota a los síntomas que cuenta la paciente. Es decir, los síntomas intestinales y vesicales estaban y se ve que habían estado por largo tiempo. A Por largo tiempo. suerte, porque lo que mencionan los trabajos es que muchas veces el diagnóstico se hace cuando ya la contracción de la vejiga es tal que la dilatación de la vía urinaria es irreversible, que es lo que por suerte hasta ahora por lo menos no pasó en esta paciente. Tendríamos que poder medir reserva funcional renal a ver si está alterada, que es una medición bastante difícil. No, y aparte, Fernando, qué difícil va a ser ver al futuro la respuesta de esta paciente, porque no creo que la vejiga vuelva a su normalidad, la dilatación pielocalicilar va a seguir seguramente, va a ser muy difícil establecer, salvo una mejoría de los síntomas muy importante, ¿no? Claro, pero realmente si uno con la inmunosupresión cambiada logra frenar la progresión, lo perdido hasta ahora en el filtrado glomerular evidenciado, por lo menos permite que ella siga como una nefritis lúpica no muy activa, que es lo que teníamos. Es decir, haber podido detectar esto no fue temprano en cuanto a síntomas, pero evidentemente la función renal todavía estaba sostenida. Bueno, eso es un dato a favor de ella. Perfecto. Bueno, gracias Bueno, Fernando, no, gracias a ustedes por su paciencia. Saludos a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias, Gracias, Doc. Doc. Saludos a todos. Nos vemos. Gracias, Hasta saludos a pronto. todos. Hasta Gracias, Doc. pronto. Muchas gracias.